Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire y a la audiencia de Evol TV. Un hombre joven, con muchas ganas, empresario, ingeniero, biomédico, Pablo Giraldo Giraldo. Vamos a conversar con él no solamente de la parte de la ingeniería biomédica, sino de la política. Tiene el bicho que se incrusta en el alma y en el cuerpo de la política. Y vamos a ver por qué llegó allá, porque es muy importante ver los procesos en la vida. Bienvenido, Pablo. Hombre, Antonio, muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un programa de todos, hombre, Pablo. Es para mostrar cómo el ser humano puede hacer miles de cosas sin pensar en cómo lo ven. Cómo las decisiones de la vida lo llevan a aportarle a la sociedad, que ese es el objetivo final, es el mensaje que uno tiene que dar. Hay que servir y servir a la humanidad sin esperar reciprocidad. Y en el caso de Pablo lo vamos a ver. Hombre, Pablo, vos sos de Armenia, casado con antioqueña, 2 hijos antioqueños. ¿Cómo llegaste aquí? 2 mujeres, 2 hijitas. Sí, muy bien. Puras mujeres. Muy bien. ¿Cómo llegaste aquí a Medellín? Antonio, yo llegué aquí a estudiar. Yo viví en Cali muchos años y por cosas de la vida apareció en mi vida la Escuela de Ingeniería de Antioquia y una carrera que en su momento era muy innovadora. Aún hoy lo puede ser, que es la ingeniería biomédica. Estoy hablando del 2003 más o menos. Entonces, pues eso llamó mi atención y aterricé en esta ciudad hace más de 20 años. ¿Y te quedaste? Y me quedé. Hombre, es que Antioquia tiene eso. Hace que los que nacen en otro lugar se vuelvan antioqueños de corazón. Y eso le pasó a Pablo, ¿no? Eso soy, antioqueño de corazón. Antioqueño de corazón. Bueno, usted tiene ancestros, porque Armenia era el antiguo Caldas, que hubo la ida de los antioqueños a esos lugares, ¿no? Antonio, yo me enamoré tanto de esta región que hice justamente esa investigación y encontré que mi bisabuelo, justamente Antonio Giraldo Botero, viene de Sonsón. Fue un empresario en Sonsón, fue el que echó caminos con sus recuas de bueyes hacia el Quindío y colonizó esa región. Fue el colonizador del viejo Caldas. Esa es la segunda colonización, como se llama, ¿no? Porque la gente del Retiro, Antioquia, Marinilla, Santuario y Sonsón volvieron a iniciar ese proceso de ir a colonizar el viejo Caldas. Fue de los fundadores de Armenia, incluso alcalde de la ciudad. ¿Ah, sí? Y ese Giraldo es mi primer apellido. Muy bien, por eso ahí viene, ya voy viendo, y ustedes también, cómo esa parte de la vena viene presente en él. Pablo, hablemos un poquito de la ingeniería biomédica y su empresa. Cuéntele a la audiencia, porque esa es una carrera que no todos ejercen, ¿no? Es una carrera que está orientada, es una carrera muy científica, es básicamente poner la ingeniería al servicio de la medicina. Eso es lo que hace un biomédico natural. Yo me fui por el lado de la protección radiológica y la seguridad nuclear. En la universidad poco nos hablaron de eso, pero ese tema llegó a mi vida como una oportunidad que se me presentó. Yo me aferré a ella, eso fue a través de una llamada, te cuento rápidamente la historia, una llamada de un amigo que me pregunta por un servicio de dosimetría. Y yo le digo en ese momento, ni siquiera sé qué es dosimetría. Pero llamó la atención, paré lo que estaba haciendo. Ahí es cuando yo te digo que viene una oportunidad y uno la puede dejar pasar. Si estás muy operativo, pues te quedas, no, qué pena, no, yo no sé qué es eso, después te llamo. O simplemente la agarras y empezás a hilar de ahí y ahí se me vino una empresa. O sea, yo empecé ya a investigar, a preguntarle a él, ¿por qué me estás llamando a mí? No, porque vos sos ingeniero biomédico. ¿Por qué me estás preguntando por eso? No, es que hay una sola empresa, la tenemos que contratar y la empresa no nos gusta. Entonces ahí empecé yo a jalar esa oportunidad y hoy en día pues esto se convirtió en una empresa. ¿Y qué es la dioximetría? La dosimetría es una partecita de la protección radiológica. Nosotros lo que hacemos en la empresa es medir las dosis de radiación
que reciben los trabajadores, no solamente de salud, en salud hay muchas prácticas, sino también en la industria que trabajan con fuentes radioactivas o equipos de rayos X. Ellos por seguridad deben monitorizarse esas dosis para que no superen los valores y no se vayan a enfermar. Entonces nosotros medimos en Colombia 20.000 personas cada mes. Eso es lo que hacemos. 20.000. 20.000 personas trabajan con radiaciones en Colombia. Pues ese es el mercado nuestro. Que es, Esa placa protectora que uno le pone sigue siendo... claro, eso es otra de las líneas, Antonio, son varias líneas que tiene la empresa. La de productos son los elementos de protección radiológica. Entonces nosotros importamos la materia prima, hoy en día ya libres de plomo, materiales 100% libres de plomo, y fabricamos aquí en Medellín, que es una ciudad bien conocida por el tema de confección. Fabricamos los elementos, los vendemos acá y exportamos. Ah, mira cómo se va mezclando todo, ¿no? Sí, señor. Es una maravilla. Y en eso llevas, Pablo, varios 15 años. 15 La años. empresa tiene 15 años, hoy genera cerca de 80 empleos y estamos en Colombia, en varias ciudades y con una sede en Perú, en Lima. Bueno, ¿qué preocupación tenés con el salario mínimo? Pues hombre, no, o sea, la preocupación, digamos que gracias a Dios, ni siquiera la pandemia tuvimos que tomar decisiones fuertes. Eso es algo que yo comentaba ayer en una junta, y era que posiblemente nuestros empleados pues han vivido, son jóvenes, el promedio de edad de 30 años, pues han vivido en una empresa que ha soportado muchas cosas, entre ellas la pandemia y entre ellas este gobierno. Entonces de pronto ellos no ven las consecuencias afuera, pero sí tengo muchos amigos con empresas dependientes de salarios mínimos que hoy, apenas después de un mes, pues están cerrando, o sea, vienen de varios embates y esos aumentos desproporcionados pues hacen que tengan que incluso ya tomar, es el último empujón para cerrar su empresa. Entonces me parece que son decisiones populistas muy desafortunadas que desafortunadamente los jóvenes no comprenden. Es muy difícil explicarles la razón y pues que las consecuencias las vemos con despidos masivos, cierres de empresas. Entonces digamos que me llena de esperanza el hecho de que todavía hoy haya institucionalidad y que si ese decreto finalmente se para, pues eso es una luz de esperanza para nosotros. Hay una sola historia, tal vez por allá en el año 2016, de suspensión de un decreto. Está en el gobierno del presidente Santos. Pero también te digo, pueden suspenderlo, dan unos días para que precisen los conceptos y no va a pasar nada. Se lo garantizo, y lo digo públicamente. Puede que salga, puede que lo suspendan, pero no prospera esa suspensión. Los gremios pedían el 16, es que eso es lo desproporcionado. Normalmente se llega a un acuerdo en un punto medio. Pero cuando usted no quiere ayudar a transformar el país, sino que juega a su capricho, genera el caos. No, es una medida populista. Sí. Absurda. Esperemos a ver qué pasa, Pablo. Bueno. Hombre, a mí me parece que usted, un hombre joven, con el bicho empresarial que eso lo lleva uno en la sangre también, haya llegado a la política. ¿Por qué y cómo llegas a la política? Joven, 40 años recién cumplidos, Antonio. Bueno, frente a mí estás muy joven. A mí me pasó una cosa muy extraña. Yo estaba convencido que hacer patria era hacer empresa. Pues una empresa, en mi caso como la mía, pues genera esos empleos, pagamos una cantidad importante de impuestos, los pagamos cumplidamente, aportamos a otras aristas de la sociedad. Yo me enfoco mucho en deporte, en boxeo principalmente, en la iglesia católica, apoyando labores de ellos. Entonces digamos que yo estaba tranquilo ante Dios, porque como decías al principio, pues Él nos da unos talentos y esos talentos después nos va a hacer rendir cuentas de ellos. Entonces yo estaba tranquilo con mi rendición de cuentas ante Él, hasta que ocurrió lo que pasó. Porque en la misma empresa mía hacían campaña para el pacto histórico y yo no hacía nada. ¿Por qué? Porque nunca había estado metido en política. O sea, yo cumplía mi deber de ir a votar, pero me restringía a eso. Entonces ni siquiera fui capaz de explicarle a los jóvenes de mi empresa por qué un camino como el que estaban tomando pues no era el adecuado. O sea,
sin ser grosero y sin querer imponer ningún partido, porque vuelvo y te digo, Antonio, no conocía a nadie. Entonces, cuando ganó el presidente Petro, pues yo sí me cuestioné y estuve, te confieso, una semana sentado frente al computador sin poder hacer nada. Y mirando un Sagrado Corazón que tengo ahí, pues yo le dije, listo, entonces yo me voy a involucrar. O sea, yo no voy a cambiar el rumbo del país, no pretendo hacerlo, pero empecé a hacer una súplica a él de que me pusiera en un lugar donde yo pudiera servir, donde yo pudiera servirle a la política, más que volverme político, que no, de hecho no lo soy ahora te explico cuál es mi rol hoy, más que volverme un político es cómo puedo yo aportar a la política, a un partido político o a un político o a la política. O sea, yo le dije, muéstrame una señal, muéstrame el rumbo. Y en esas súplicas, pues hoy, después de 4 años, pues terminé en la dirección departamental del Centro Democrático, un partido que es afín a mis principios, y hace un año fue eso, y hoy coordinando las campañas del Senado en Antioquia, que digamos que la campaña del Senado para el país en Antioquia es muy importante porque el Centro Democrático es el bastión o la oposición real de lo que ha sido este gobierno. O sea, ha sido oposición fuerte estos 4 años. Y el bastión del Centro Democrático es Antioquia. Entonces, para mí pues me llama mucho la atención el yo estar desempeñando ese rol. Pues lo felicito, una maravilla, y lo importante es el servicio. Es con esa voz. Y creo que la tenés muy clara porque sos un hombre de fe y religión que estás pidiendo eso, que te iluminen. Hombre, eso es muy bonito y eso poquitas veces se ve. La política, que yo soy político por convicción, no soy político activo, sí, sino político de opinión, como lo saben la mayoría. He pensado siempre que el servicio público es una bendición, pero si se hace con honestidad. Es decir, que uno no llegue a un cargo público, ni vos ni ninguno, a buscar cómo me enriquezco, cómo vivo los próximos años. El día que cambiemos esa mentalidad de robo, Colombia puede superar muchas barreras. Y el gran camino que ha hecho el Centro Democrático es luchar contra la corrupción. Sí, señor. De manera ha hecho una oposición honesta, clara, contundente, porque tiene un líder que es el presidente Álvaro Uribe, que la tiene clara y que no tiene otra misión sino servir. Por eso me gusta a mí cuando oigo a Pablo, que tiene esas dos concepciones: la fe, la familia y el trabajo, ¿no? Así es. Así es, Antonio. O sea, para nosotros el trabajo es sagrado y es una fuente de bienestar. De hecho, eso era lo que yo estaba profesando a nivel empresarial, y era que las empresas conscientes pueden ser generadoras de mucho bienestar a todos sus grupos de interés, a empleados, a proveedores, a clientes, al Estado. Eso es lo que yo estaba intentando profesar dentro de las empresas, como haciéndole una contra a esa satanización o ese discurso que se ha generado en contra de las empresas, sin negarte, Antonio, pues que hay empresarios que no son conscientes. Entonces es más una invitación. Son muchos. Sí, pero también hay una camada de empresarios jóvenes que sí lo somos, y eso es lo que hay que hablar. Hay que hablar es más bien de todo el bien que puede generar una empresa. Yo he conocido también algunos políticos conservadores, porque yo soy de pensamiento liberal, pero en temas empresariales y en temas de protección de la propiedad privada, en fin, pero no en temas de familia, ni religiosos. Ahí soy bastante godo. No, que tenemos una multiplicidad, pero he visto los marianos, ese grupo conservador, amigos conocidos. Sí, me ha impactado porque son tipos muy serios, muy dedicados y con un concepto de familia y Dios extraordinario. Tienen una cosa que le falta a los políticos: temor de Dios. Temor de Dios. Temor de Dios. Eso es un don del Espíritu Santo, que hay que pedirlo mucho. Y no es temor de miedo, de sentir miedo porque me vaya a hacer algo, simplemente de mucho respeto y de saber que en cualquier circunstancia aquí está Dios con uno, está el Señor con uno, pues viendo uno qué está haciendo justamente con esas oportunidades o con esos talentos que Él mismo te dio. O sea, ¿cómo los estás usando? Pues hombre, Pablo, esperemos que estén iluminados, porque necesitamos que
para estas elecciones de Congreso, que para mí son más importantes que las de presidente, se logre el éxito. Vamos a hablar del trabajo que están haciendo ustedes. ¿Cómo han enfocado ese desarrollo político para que Antioquia tenga una votación importante, 2 millones o más de votos, frente al tema del Senado de la República? Pues lo primero, Antonio, vos hiciste mención a la figura del presidente Uribe. Digamos que yo estoy acá primero por Dios, segundo por el país y tercero digamos que en un agradecimiento a lo que él nos mostró, porque él nos mostró que sí había una forma de cambiar el país. Como él dice en sus discursos, él no lo dejó perfecto, pero sí lo dejó mucho mejor. Y sí nos mostró que había un camino de tener un país próspero. Entonces, esa es nuestra figura. O sea, él va al Senado, él es candidato al Senado. Entonces nosotros estamos orientando pues la campaña a mostrar eso, o sea, que la gente en ese sentido de agradecimiento pues haga posible que él vuelva al Senado. Él está en la posición 25 y necesitamos en Antioquia. Ese número 25, si se logra eso, pues estarían mejor que aquella primera votación, que eligieron 21 senadores. Histórico, sería extraordinario. Además muy necesario para el país porque los debates del presidente son muy serios, ¿no? Muy diferentes. Hombre, hablemos de nombres. De la lista que es cerrada. Sí. Es una lista cerrada, en todo país se vota por esa lista, no por nombres personales, sino por la lista del Centro Democrático. En el Senado, sí. Las otras son, las de Cámara son abiertas. Pero, ¿sabéis que a mí no me choca la lista cerrada? Porque da coherencia y no se convierte en empresas individuales para lograr votos. Hay 1000 discusiones, Antonio, y cuando hablas con el defensor de la lista abierta, pues le das la razón también. Pues yo en lo poco que sé, recordar que yo político no soy. Pues estás aprendiendo a pasos agigantados. Y más que aprendiendo es, desde mi posición como empresario, pues aportando lo que yo hago en mi empresa, porque esto es una empresa también. O sea, yo me doy dando cuenta que una campaña es un proyecto de una empresa. Pues, y entonces esos han sido en realidad mis aportes. Obviamente, pues yo estoy en esas conversaciones, en la dirección, en conversaciones ya muy políticas, de estrategia muy política, pues si alguna cosa va aprendiendo uno, pero no soy experto, no me interesa hacerlo. O sea, me siento muy bien desde esta posición porque siento que a la política le hacen falta esos roles que no están buscando nada, no están buscando un aval, un puesto en una UTL, en un ministerio, no. Y eso es lo que ha hecho Antonio, generar justamente confianza. O sea, los candidatos, el presidente, la gente que está ahí, confía en mí. Eso es lo principal, Antonio, en cualquier relación, amorosa, empresarial y política. La política, eso es lo que más escasea, la confianza. Hombre, algunos de los personajes de la lista pues son conocidos. Entre ellos tengo varios amigos y conocidos. Marco Antonio Velilla, antioqueño, ex magistrado, quien próximamente nos acompañará aquí también. De manera que estamos dando oportunidades también a los diferentes grupos. Yo tengo preferencia, digamos, por personajes importantes. Ejemplo, para la presidencia, me gusta Pinzón, y me gusta Abelardo, y me gusta Paloma. ¿Cierto? Los tres. En ese orden. En ese orden. Yo creo que en la consulta pues va a ganar Paloma. Es tu predicción. Inclusive acercándosele Pinzón, ¿cierto? Porque es un hombre bueno, preparado. Que viste la encuesta, pues no se sabe, pero la encuesta... No le dio. No, pero Vicky está hoy ganando en una encuesta. En una encuesta, sí, pero en la anterior de semana está de segunda. De Atlas Intel. Que es muy seria. O sea, que es muy seria. Yo esa la conozco al detalle, esa me parece seria, pero está creciendo Vicky. Está creciendo. Bueno, pero volvamos al Senado. Ya. Hay mucho personaje nuevo en esa lista y es lo que me preocupa, que están cobijados, ¿no? Sí, claro. Digamos que tienen la cobija del Centro Democrático y el presidente Uribe. Eso
tiene un mensaje hasta religioso, ¿no? Pues esa Antonio, es una de las virtudes o una de las cosas que posibilita una lista cerrada, que vos hagas fichajes buenos. Ya la discusión luego es si el fichaje es bueno o es malo, pero hay personas que en una lista abierta pues posiblemente no llegarían. O sea, no quiero desmeritar el trabajo de nadie, mucho menos, pero que se facilita mucho más su llegada en una lista cerrada, pues empujada no solamente por un gran partido, un partido pues que tiene un voto de opinión muy grande, es conocido por todo el mundo, sino por unos políticos pues que ya tienen equipos, que tienen estructuras y que son capaces de empujarlo. Hombre, si está bien o está mal, si le resta mérito a su llegada o no, pues eso No. en esa discusión no entro. Y no podemos entrar porque eso se va a medir es en la gestión que haga. Si la persona, eso que estás diciendo es fundamental. Hombre, si a mí me dan la oportunidad, yo sería un fichaje, o sea, yo sería uno que no tiene estructura ni equipo, o sea, yo solo no llego, a mí me tendrían que poner ahí, pero a mí que me midan por lo que vaya a hacer allá. Porque a veces yo veo, Antonio, que se centra mucho en esa estrategia, en contra el otro, y yo no sé, a mí sí me gustaría escuchar más, bueno, o entender mejor si ellos son conscientes de la responsabilidad que tiene ocupar esos cargos. Esos cargos son muy importantes para mucha gente, o sea, son cargos de vida o muerte para mucha gente, pueden matar gente o con una decisión, oportunidades y que crean en el mundo. O sea, y créame, Pablo, que lo que está diciendo usted es cierto. La mayoría de las ocasiones los hoy congresistas no están preparados para ser congresistas. Buscan es lo que dije al principio, beneficios económicos. No están preparados ni para presentar un proyecto de ley ni para sustentarlo en una ponencia. Eso da tristeza. Por eso a mí, cuando se da casos como la lista cerrada, en esta oportunidad del Centro Democrático, me gusta porque han hecho un análisis de las condiciones de cada uno de los aspirantes, no solamente en el caudal electoral, sino en la posibilidad de aporte que tengan. Eso es lo que me gusta. Sí, a mí también. Esa es la diferencia. Porque, hombre, es que de esos 25 conocemos a las 6. Sí, pero van a ver el resultado. Así empezaron también. O sea, hay que hacer unos buenos fichajes, hay que hacer unos buenos procesos. De hecho, eso fue una sugerencia que yo hice al partido y era, hagan un fichaje como si fuera un headhunter para una empresa, para un cargo de alto nivel. O sea, medir, por un lado, el liderazgo, la lealtad, la coherencia, la afinidad al partido, el conocimiento de los pilares del partido, porque esa curul no es de la persona, esa curul es del partido. Es del partido. Claro, y el que vaya allá, el partido del Centro Democrático es un cuerpo de doctrina, o sea, allá no es que yo pues, soy a favor del aborto, yo en contra, no, o sea, si uno entra aquí, uno entra y defiende esos valores que nos los entregó el presidente Uribe. Entonces, esa es una parte, y la otra, sopesar, porque sí es importante los votos, pues ahí se llega con votos, entonces digamos que vos cuando combinas esas dos cosas, ese liderazgo y esa coherencia y esa lealtad al partido, cuáles van a ser tus propuestas para el país y el tema político de la estructura, cuando juntas eso, puedes armar una lista objetiva, en un orden objetivo. Y después pues rendir cuentas, como le hace uno a un directivo de la empresa. Hombre, ¿cómo te está yendo? Yo voy a medir tu gestión. ¿Qué estás haciendo por el país? O sea, ¿por qué llegaste allá? Que no sea solamente para eso. Muchos llegan ahí, pero también he conocido, te lo tengo que confesar, y eso ha sido una fuente de motivación. Congresistas muy buenos como personas y muy buenos, muy serios en su ejercicio de la política. Y eso hace que yo crea en el partido y que crea en el país y que crea en ellos. Muy bien, vamos a hablar de cálculos electorales. Ahora sí, Pablo. ¿Cuántos votos tiene en Antioquia el Centro Democrático para Senado? ¿Cuántos podemos sacar? Sí. Pues la estimación es alrededor de los 800.000. 800.000 votos. Son muchos votos, o sea, es una meta alta, ambiciosa. Sí,
digamos que el querer sería el millón de votos, pues uno como redondeo. Pues sería casi que el 50% de la votación. Sí, pero sí queremos impulsar esa lista a Senado y en lo que respecta a Cámara, que normalmente las votaciones son muy parecidas. En la historia el Senado ha tenido más o menos un 10% más de votación que Cámara, pero son muy similares. Es posible que ahorita suba. Y el temor nuestro, pues puede ser un temor, es que la Cámara tenga más votos que Senado. Porque claro, como se da esa particularidad de que una es abierta y la otra cerrada, pues ese fenómeno se podría presentar y pues sí sería lamentable, ¿no? Sería lamentable. Sí. Esperemos que la gente entienda que esa cohesión de grupo es vital para la defensa de la democracia. Ojo pues. Entonces en Cámara nosotros pensamos ojalá tener 7 cámaras. 7 cámaras Aquí en Medellín. Antioquia, 7 cámaras en Antioquia. Antioquia. Y en Senado, pues como meta ambiciosa, 25. el presidente. ¿Cuántos votos necesitan Colombia para los 25? Más o menos 4 millones. 4 millones de votos. Sí, más o menos. Eso pues depende de la cifra repartidora, de los... Sí, pero al final votos te generan o más o te quitan uno o te pone dos. Sí, pero bueno, es una cifra importante. Muy importante, pero Muy. estamos trabajando. Yo trabajo, Antonio, como si tuviéramos un voto. Así es. me levanto yo. Yo diría que debías trabajar como si no tuvieras ninguno. No, yo uno. ¿El tuyo? Pues al menos es mi esperanza, ¿no? Sí, Mi voto sí. esperanzador. No estás confiando ni siquiera en el de la señora, hombre, todavía. No, la tengo que convencer. Hay que convencerla. Hombre, ¿cuánto daño le puede hacer el pacto histórico a Antioquia? ¿Cuánto daño? Pues, hombre. Más, pues. Sí. Pues ayer vimos una plaza del Parque Berrío, perdón, pues a mí me sorprendió mucha gente. Yo no sé esa gente cómo llega ahí, no sé. Pues están pagados, están... Pues no quise decirlo, pero me preocupa que todavía margen. O sea, después Ahora. de ver todo lo que han hecho, yo no sé. Pero no se le olvide, Pablo, que ellos tienen fijo siempre, los comunistas en Colombia, entre el 30 y el 35% de la votación. Eso no se pierde. Por más que usted lo haga mal, todo es porque están atacando al líder. Y son una manada de bandidos. Lo digo yo, no lo dice Pablo. Y ahora, Antonio, pues con dos consecuencias muy graves. Una, el poder del Estado. Seguramente mucha plata de presupuesto, yo lo sé por deporte y por muchos más, el tema de las EPS, mucha plata guardada. Mucha burocracia, muchos cargos. No, pues. Vos viste pues la cantidad de cargos que se han creado. Una vez me encontré un taxista, te comento esa anécdota, en Bogotá y me dijo, yo soy contratista, yo trabajo para el Estado, y él manejando su taxi. O sea, seguramente tiene un cargo en el papel, en algún ministerio, pero pues él no va. maneja el taxi ya. Entonces me preocupa eso, que estamos ya luchando contra el poder del Estado y las cosas hay que decirlas, contra el poder del narcotráfico. O sea, Ahora. el aumento de los cultivos de coca, de la presencia de grupos, esos grupos ejercen presión en esas zonas. Tenemos, o sea, es una pelea de David contra Goliat. Pero yo pienso que esas frasecitas que vamos descubriendo de la reunión del presidente Trump con Petro, da tranquilidad, porque ojo pues con las elecciones, ojo pues. Pasó en Venezuela, Sí. eso fue una gran luz a nuestro alcance. ¿Qué está a nuestro alcance? Hacer activismo, hablar con la familia, con los amigos, con los empleados, ir a votar, por supuesto ir a votar el 8 de marzo. No nos podemos quedar en la casa, tenemos que salir a votar, tenemos que tener esas fechas claras. Pues obviamente mi invitación va a ser votar el Centro Democrático, el presidente Uribe es candidato, se marca solamente el logo del partido. En tema de Cámara en Antioquia el voto es preferente, entonces marcan el logo del partido y el número de su candidato. Y a pesar de que el jurado debe suministrarle el tarjetón, pues es bueno, si no lo hace, pedir el tarjetón de la consulta. Ahí van a estar las 3 consultas, marcar solamente la opción de Paloma Valencia, que es muy seguramente va a ser nuestro presidente. Así que muchas gracias, Antonio. Hombre,
Mensaje claro, preciso, principios y valores. Ánimo, Pablo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Antonio. Listo. Ya salió fluida. ¿Cómo la